Era un día común en la Ciudad de México, uno de esos días en que el sol de la tarde dora los edificios históricos y el ajetreo de las calles parece una canción familiar. Para Mateo, de 27 años, la vida seguía un guión predecible. Era un arquitecto junior en una firma respetada, un joven que tenía todo para ser feliz, pero cargaba en el pecho un vacío antiguo, una pieza que faltaba en su rompecabezas personal. Dentro de su cartera, arrugada por el tiempo, guardaba la única foto que tenía de su madre, Sofía, un rostro sonriente congelado en un tiempo que apenas podía recordar, una reliquia de una vida que le fue arrebatada hace 15 años, cuando su padre, Arturo, le dijo que ella había muerto en un trágico accidente de coche. A su lado, tomados de la mano, estaba Valentina, su novia. Ella era el contrapunto perfecto a la melancolía silenciosa de Mateo. Mientras él se perdía en sus pensamientos, Valentina absorbía el mundo con una curiosidad vibrante. Sus ojos no perdían ni un solo detalle, desde el color de un grafiti en un muro hasta la expresión de un vendedor ambulante. Era ella quien lo traía de vuelta a la realidad, quien le recordaba que la vida, a pesar de los dolores, seguía latiendo a su alrededor. Aquella tarde, mientras cruzaban la Plaza Coyoacán, notó algo que haría que el mundo de Mateo se detuviera. Una mujer, con el cabello canoso recogido de forma sencilla, organizaba ramos de rosas rojas en cubos de metal. «Mateo, mira», susurró Valentina, apretando ligeramente su mano. «Esa mujer se parece a la foto que guardas en tu cartera». Mateo siguió la mirada de su novia, primero con indiferencia, luego con un shock que le paralizó los pulmones. La vendedora de flores estaba a pocos metros de distancia, ajena a la tormenta que su simple presencia provocaba. El parecido era perturbador. Los mismos ojos almendrados, la forma delicada del rostro. Era como ver a un fantasma vendiendo flores bajo el sol de la tarde. Un fantasma que él visitaba en una tumba vacía todos los años. «No puede ser», murmuró, la voz quebrada, las piernas de repente débiles. «Ella murió, mi padre me dijo que murió». La lógica y la memoria luchaban contra lo que sus ojos veían. Era una ilusión, un truco de la luz, una nostalgia tan profunda que su cerebro comenzó a proyectar el rostro de ella en extraños. Historias como esta nos recuerdan que la realidad puede ser más sorprendente que cualquier ficción. Si crees que la verdad siempre encuentra un camino, incluso después de años, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más relatos increíbles. Valentina, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo pasar. «Mira bien, mi amor. Es ella, estoy segura», insistió, sujetando su brazo con más firmeza, como para evitar que se derrumbara allí mismo. Lo acercó al puesto de flores, y fue entonces cuando ambos vieron el detalle que transformó la posibilidad en una certeza innegable. En la muñeca derecha de la mujer, mientras ataba una cinta en un ramo, había una pequeña cicatriz en forma de media luna. Una marca que Mateo conocía mejor que sus propias manos. La historia de esa cicatriz era uno de los pocos recuerdos vívidos que tenía de ella, de cuando él, a los 5 años, se cayó de la bicicleta y ella lo sostuvo, cortándose en el proceso. Se acercaron en silencio, cada paso pareciendo durar una eternidad. El olor dulce y familiar de las rosas invadió el aire, mezclándose con el sonido lejano de un mariachi tocando en la plaza. La tensión era casi palpable. El corazón de Mateo latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, un tambor frenético anunciando una confrontación con el pasado. Se sentía un extraño en su propia vida, un espectador a punto de presenciar una escena que redefiniría todo lo que sabía sobre sí mismo y sobre su familia. Cuando llegaron frente al puesto, la mujer levantó la vista y sonrió, una sonrisa amable y cansada. El tipo de sonrisa que se da a cientos de clientes todos los días. «Buenas tardes, ¿quieren una rosa para la señorita?», preguntó. La voz,
Era la misma voz que resonaba en sus sueños de infancia, la misma que cantaba canciones de cuna que él todavía podía susurrar en la oscuridad. Mateo se quedó completamente mudo, un nudo formándose en su garganta, el shock atrapándolo en un silencio absoluto. Era ella, la mujer por la que lloró, la mujer que enterró en su corazón, estaba allí, viva. Al darse cuenta de que Mateo estaba en estado de shock, incapaz de formular una sola palabra, Valentina intervino con su calma habitual. «¿Cuál es su nombre, señoras?», preguntó, su voz suave pero firme. La mujer dudó una fracción de segundo, un destello de nerviosismo pasando por sus ojos antes de responder. «Lucía, me llamo Lucía Garza». Sus dedos, sin embargo, temblaron ligeramente al ajustar un pétalo de rosa. Una pequeña traición a su compostura que no pasó desapercibida para Valentina. Ese pequeño temblor fue todo lo que Mateo necesitaba. Finalmente encontró su voz, que salió ronca, cargada con el peso de 15 años de dolor y nostalgia. «Su verdadero nombre es Sofía», dijo, cada palabra saliendo con una fuerza que no sabía que poseía. «Sofía Morales». El rostro de la mujer palideció instantáneamente. Las rosas que sostenía se le escaparon de las manos y cayeron al suelo mojado, esparciendo pétalos rojos como gotas de sangre sobre el concreto. ¿Cómo sabes ese nombre?», susurró, faltándole el aire. Mateo dio el último paso, cerrando la distancia entre ellos. «Porque soy tu hijo, Mateo, tu Mateo». Aquellas palabras flotaron en el aire denso de la plaza, cargadas con el peso de una década y media de silencio. Sofía, o mejor dicho, la mujer que se hacía llamar Lucía, miró a Mateo como si viera una aparición. Sus ojos recorrieron cada rasgo de su rostro, el rostro de un hombre que ella solo conocía como el niño de sus recuerdos. El shock inicial dio paso a un pánico abrumador. Retrocedió un paso, con los ojos desorbitados de miedo, y comenzó a mirar a los lados, como si esperara que figuras sombrías emergieran de la multitud de turistas y vendedores. «Dios mío, mi niño, ¿cómo me encontraste?», susurró finalmente, la voz embargada por un sollozo contenido. La pregunta no era de alegría, sino de puro terror. «No te busqué», respondió Mateo, la emoción abrumándolo. Una mezcla confusa de alegría, dolor y rabia. «Creí que estabas muerta. 15 años, mamá. Pasé 15 años creyendo que habías muerto». Dio un paso hacia ella, pero ella instintivamente se encogió, el miedo superando el instinto materno. «¿Muerta? ¿Quién te dijo semejante cosa?», preguntó ella, la confusión ahora mezclándose con el pánico. «Papá, Arturo», respondió Mateo, la palabra papá sonando extraña y amarga en su boca. «Dijo que sufriste un accidente de coche. Hubo un funeral. Hubo una tumba». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de furia y tristeza. «Mintió, hijo mío, te mintió. Yo no morí. Fui obligada a desaparecer. Él me obligó a irme para siempre». Valentina, observando la escena con el corazón encogido, miró a su alrededor y notó que la dramática interacción comenzaba a atraer miradas curiosas. «¿No creen que sería mejor hablar en un lugar más privado?», sugirió, su voz un puerto seguro en medio de la tormenta. «Podemos ir al apartamento de Mateo». Sofía negó con la cabeza frenéticamente, el pánico volviendo con toda su fuerza. «No, no puedo. Arturo, tiene gente vigilando. Si se entera de que nos encontramos, él...». La frase quedó inconclusa, pero la amenaza implícita era clara. «¿Qué gente vigilando? ¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó Mateo, la confusión creciendo. El padre que él conocía era estricto, distante, pero no un monstruo que empleaba matones. «Tu padre no es la persona que crees que es, Mateo», dijo Sofía, la voz baja y urgente. «Hizo cosas terribles. Cuando lo descubrí, me dio un ultimátum. O desaparecía para siempre, me borraba del mapa, o ustedes dos sufrirían las consecuencias. Elegí protegerte a ti.
La revelación hizo que el mundo de Mateo girara. ¡Qué cosas terribles! ¿Qué podría ser tan grave como para obligar a una madre a abandonar a su hijo y fingir su propia muerte? Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero en medio del caos, una certeza emergió. No la perdería de nuevo. «Mamá, no voy a dejar que nadie te haga daño», dijo, su voz adquiriendo una nueva firmeza. «Por favor, ven conmigo. Necesito entender qué pasó. 15 años ya es demasiado tiempo». El ruego desesperado de Mateo, la sinceridad en sus ojos, pareció romper una barrera dentro de Sofía. Después de largos segundos de vacilación, miró el rostro de su hijo, el hombre en el que se había convertido, y asintió lentamente. «Está bien», aceptó, «pero si algo pasa...» «No pasará nada», aseguró Valentina, moviéndose ya para ayudarla a recoger las flores caídas. «Nosotros te cuidaremos». El trío improbable comenzó a caminar por las calles concurridas, dejando atrás el puesto de flores y una vida de mentiras. El camino hasta el apartamento de Mateo, en la colonia Condesa, fue tenso. Sofía caminaba con los hombros encogidos, mirando constantemente hacia atrás, como un animal asustado que espera ser atacado en cualquier momento. Cada coche que pasaba, cada persona que los miraba un poco más de lo normal, la hacía estremecerse. Mateo quería hacer 1000 preguntas, pero se contuvo, sintiendo que la prioridad era sacarla de ese estado de pánico. Solo le sujetó el brazo con delicadeza, un gesto de protección que decía más que cualquier palabra. «¿Cómo sobreviviste? ¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó finalmente cuando entraron en una calle más tranquila. Sofía suspiró. Un sonido pesado, lleno de agotamiento. «Viví en las sombras, hijo mío. Me mudé de ciudad varias veces, usé nombres falsos, hice trabajos que nadie nota. Limpié casas, vendí flores, cualquier cosa para no llamar la atención. Cada día era una lucha por ser invisible, por convencerme de que el dolor de vivir lejos de ti era menor que el miedo a lo que Arturo podría hacerte». Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Mateo, un edificio moderno y seguro, Sofía dudó de nuevo en la entrada. El portero los saludó con un gesto familiar, y para ella eso era un peligro. Cada rostro amigo, cada rutina establecida, era una fuente potencial de información para Arturo. Su miedo era tan profundo, tan arraigado, que la seguridad del lugar parecía una trampa. Estaba acostumbrada a callejones oscuros y puertas sin nombre, no a vestíbulos bien iluminados y vecinos curiosos. «Mamá, ¿confías en mí?», preguntó Mateo, su voz suave, pero llena de una convicción que a él mismo le sorprendía tener. Metió la llave en la cerradura, pero esperó su respuesta. Sofía miró a los ojos de su hijo, los mismos ojos que besaba para dormir, y vio allí no a un niño, sino a un hombre decidido a protegerla. «Confío con mi vida», respondió, la voz aún temblorosa. «Entonces subamos», dijo él abriendo la puerta. «Es hora de que me cuentes toda la verdad». El silencio en el ascensor era denso, roto solo por el suave zumbido de la subida al 10º piso. Sofía instintivamente tomó la mano de su hijo, y el contacto físico después de tantos años fue como una descarga eléctrica para ambos. Era real. Ella estaba allí. «Mateo», dijo, mirándolo con una seriedad que lo asustó, «lo que te voy a contar va a cambiar todo lo que piensas sobre tu padre. Todo. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto?». Él solo apretó su mano con más fuerza. «Estoy preparado para cualquier cosa, siempre que signifique tenerte de vuelta en mi vida». Las puertas del ascensor se abrieron y caminaron por el pasillo hasta el apartamento 104. Mateo abrió la puerta e hizo un gesto para que su madre entrara. «Bienvenida de nuevo, bienvenida a casa», dijo, con la voz entrecortada, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Para él, ese apartamento nunca había sido verdaderamente un hogar, pero su presencia allí, en ese instante, llenaba todos los espacios vacíos que sentía desde la infancia.
Era como si la casa finalmente pudiera respirar. En cuanto entró, la mirada de Sofía fue inmediatamente atraída hacia las paredes de la sala. Había fotografías de ella por todas partes. No solo la foto de la cartera, sino otras, de álbumes antiguos que él había rescatado. Ella en un picnic, ella sosteniéndolo en brazos, ella sonriendo a la cámara. ¿Tú guardaste todas?, preguntó, la voz fallando, tocando uno de los marcos con la punta de los dedos. Guardé cada recuerdo nuestro, respondió Mateo. Cada carta que escribiste, cada dibujo que te hice, escondí todo en casa de la abuela antes de que falleciera. Papá nunca lo supo. Sofía se sentó en el sofá, el cuerpo temblando, abrumada por 15 años de emociones reprimidas. Respiró hondo, tratando de encontrar el centro de su coraje. Está bien, te lo contaré todo, dijo. Pero primero, tienes que prometerme una cosa. Mateo se sentó a su lado con Valentina en el otro sofá, ofreciendo un apoyo silencioso. Lo que sea, dijo. No importa lo que te diga sobre Arturo. Él sigue siendo tu padre, y a pesar de todo, en el fondo, sé que te ama, a su manera retorcida y posesiva. Puedes hablar, mamá, te escucho, dijo Mateo, preparándose para el impacto. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, como si necesitara distancia para revisitar ese oscuro pasado. Todo comenzó cuando tu padre abrió la constructora. ¿Recuerdas? Tenías unos 12 años. Mateo frunció el ceño. Recuerdo. Dijo que finalmente había conseguido el capital para abrir su propio negocio. Estaba tan orgulloso. Sofía soltó una risa amarga, sin humor. ¿Capital? Si supieras de dónde vino ese dinero. Valentina y Mateo intercambiaron una mirada preocupada. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó él. Yo limpiaba su oficina cada semana, al principio para ayudar. Un día encontré una carpeta escondida en el fondo de un archivador. Dentro había de todo. Contratos, recibos, fotografías. Hizo una pausa, respirando hondo como si el aire todavía tuviera el olor de aquella traición. Tu padre, Mateo, estaba recibiendo dinero sucio de políticos. La revelación cayó como una bomba en el silencio del apartamento. Él sobrevaloraba las obras públicas, continuó Sofía, la voz ahora firme, sin vacilación. Hospitales que nunca se terminaban, escuelas construidas con material de pésima calidad, puentes que costaban el triple del valor real, todo fraudulento. El dinero que debería ir a la población iba al bolsillo de tu padre y de sus compinches. Mateo sintió que se le revolvía el estómago. El hombre que le enseñó sobre la honestidad, sobre el trabajo duro, era un ladrón. No puede ser verdad, tartamudeó, más por deseo que por convicción. Sofía caminó hacia el viejo bolso que llevaba y sacó un sobre amarillento por el tiempo. Hice copias de todo. Sabía que algún día podría necesitarlas. Le entregó el sobre a Mateo, quien lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotocopias de documentos, contratos con la firma inconfundible de Arturo Morales, recibos de depósitos en cuentas en el extranjero. Dios mío, murmuró, ¿cuánto dinero es esto? Solo en el primer año, más de 20 millones de pesos. Y eso fue en 2008. Imagina en lo que se ha convertido hasta hoy. Valentina tomó una de las copias. Mira aquí, Mateo, este contrato es para la reforma del hospital municipal. Recuerdo que en ese momento fue un escándalo. La obra costó el doble de lo previsto y aún así quedó inacabada. Y no fue la única, añadió Sofía. La escuela donde estudiaste, el viaducto de la avenida Insurgentes, el conjunto habitacional del Jardín Balbuena, todo sobrevalorado, todo hecho con material de segunda, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Él construyó nuestro lujo sobre la miseria y el peligro de otros. La ira comenzó a reemplazar el shock en el rostro de Mateo. Se levantó bruscamente, arrojando los papeles sobre la mesa de centro. ¿Por qué no lo denunciaste? ¿Por qué guardaste esto en secreto tanto tiempo? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y acusadora.
Porque tenía miedo, hijo mío, respondió Sofía, la voz finalmente quebrándose. Y porque te amaba demasiado para arriesgar tu seguridad. ¿Crees que fue fácil? Quería gritar, quería exponerlo todo, pero él me demostró que el precio de mi honestidad sería tu vida. ¿Cómo así?, preguntó Mateo en voz baja. Sofía volvió a sentarse, esta vez más cerca de él, como si necesitara su fuerza. Cuando Arturo descubrió que había visto los documentos, no solo se enfadó, se desesperó. Dijo que yo podría destruir todo lo que había construido. Primero intentó comprarme, convencerme de que eso era normal en el mundo de los negocios, que todos lo hacían, pero él sabía que yo no lo aceptaría. Cuando vio que no iba a ser su cómplice, continuó Sofía, cambió de estrategia. ¿Qué estrategia?, preguntó Valentina inclinándose hacia adelante. Chantaje emocional. Dijo que si le contaba a alguien, te expulsarían de la escuela privada, que no tendríamos más dinero para nada, que pasaríamos necesidad, que todos tus amigos te abandonarían. Intentó usar tu futuro como un arma para comprar mi silencio, pero ni eso funcionó. Le dije que prefería ser pobre y honesta que vivir en una casa de lujo construida con robos. Fue entonces cuando me mostró su verdadera cara. En ese momento de tensión, el celular de Mateo sonó sobre la mesa, vibrando con una insistencia estridente. Era un número desconocido. Miró la pantalla, irritado por la interrupción, y rechazó la llamada sin pensar. «Continúa, mamá», pidió. Sofía tragó saliva, los recuerdos transportándola de vuelta a esa noche terrible. Arturo salió de casa furioso y regresó horas después con 2 hombres. Hombres enormes, con rostros que parecían tallados en piedra y ojos que no tenían ninguna luz. No eran amigos, eran profesionales. Se sentaron en nuestro sofá, en nuestra sala de estar, como si fueran los dueños del lugar. Arturo, con una sonrisa que me heló el alma, dijo que quería presentarme a unos socios suyos. «¿Qué tipo de socios?», pregunté, ya temblando, y él respondió: «El tipo que resuelve problemas para gente como yo. El tipo que hace desaparecer a la gente ruidosa cuando es necesario». No necesitaron levantar la voz. Hablaron con una calma aterradora, detallando exactamente lo que me pasaría si abría la boca a la policía o a la prensa. Me dijeron que conocían mi rutina diaria, sabían el nombre de mi mejor amiga, sabían a qué hora salías de la escuela. Dijeron que los accidentes ocurren todo el tiempo, los coches pierden los frenos, la gente resbala en las escaleras. No me estaban amenazando, Mateo. Estaban describiendo mi futuro y el tuyo. El celular sonó de nuevo. Mismo número desconocido. Mateo, con la mandíbula apretada de rabia, rechazó la llamada una vez más. No iba a permitir que el mundo exterior interrumpiera la revelación que estaba destrozando su vida. Para demostrar que no bromeaban, al día siguiente, cuando salí a trabajar, el neumático de mi coche estaba pinchado. En el parabrisas había una nota simple, escrita en letras de imprenta: «Hoy solo fue un neumático. Mañana podría ser algo más importante para ti». Supe de inmediato a qué se referían. Estaban hablando de ti. En ese momento entendí que no tenía elección. Mi vida no importaba, pero la tuya lo era todo. No podía arriesgarme. «Hijo de...», comenzó Mateo, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La imagen del padre que admiraba se desvanecía, siendo reemplazada por la de un criminal cruel. «No tienes que disculparte», dijo Sofía, con una amargura cansada. «Pienso cosas mucho peores de él todos los días desde hace 15 años». El teléfono sonó por tercera vez, insistente, casi burlón. Esta vez, la ira de Mateo superó la prudencia. Contestó, listo para gritarle a quien fuera: «¡Hola! Mateo, hijo mío, ¿cómo estás?». La voz al otro lado de la línea era inconfundible, tranquila, controlada, paternal. Era Arturo. La sangre de Mateo se heló en las venas. No llamaba a ese número desde hacía meses. «Papá, ¿cómo conseguiste mi nuevo número?».
Arturo soltó una risa baja, una risa que ahora sonaba siniestra. Eso no importa ahora, hijo. Lo que importa es que sé que tienes una visita muy especial hoy. Una visita que ha vuelto del mundo de los muertos. Valentina y Sofía se miraron, el pánico estampado en sus rostros. ¿Cómo podía saberlo? Alguien los habría seguido desde la plaza. La paranoia de Sofía no era paranoia, era la realidad. ¿De qué estás hablando?, intentó disimular Mateo, pero su voz salió temblorosa. Ah, Mateo, no me trates como si fuera un idiota, dijo Arturo, el tono divertido desapareciendo, reemplazado por un frío cortante. Sé que tu madre ha aparecido. Sé que están ahí, en tu apartamento, hablando del pasado ahora mismo. ¿Cómo puedes saber eso?, insistió Mateo sorprendido. La risa de Arturo volvió, más fuerte esta vez. Hijo, ¿de verdad crees que pasé 15 años sin saber dónde estaba? ¿Crees que no tengo gente asegurándose de que ustedes dos nunca se encontraran? Le permití vivir siempre y cuando se mantuviera lejos. Ella rompió el acuerdo, no yo. La revelación fue un golpe en el estómago. No solo la había exiliado, la había mantenido en una prisión invisible todos esos años. ¿Por qué?, gritó Mateo al teléfono. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que había muerto? Porque era más simple así, respondió Arturo con una frialdad desconcertante. Menos doloroso para todos. Eras un niño, era más fácil lidiar con la muerte que con el abandono. Sofía, al oír la conversación, le arrebató el teléfono a Mateo. ¿Menos doloroso para quién, Arturo? ¿Para ti, que no tenías que dar explicaciones?, gritó, el dolor de años estallando. Carmen, mi querida, sigues siendo tan dramática como siempre, respondió él con voz helada. ¿Dramática? Destruiste a nuestra familia, me robaste a mi hijo, sollozó ella. Yo protegí a nuestra familia, replicó él, la voz subiendo de tono por primera vez. Te protegí de tomar decisiones estúpidas que podrían habernos llevado a todos a la cárcel. Construí un imperio para ustedes dos. Mateo, sin poder soportarlo más, recuperó el teléfono. Basta, basta de mentiras. Vi los documentos, papá, las copias. Sé todo sobre las obras, los políticos, el dinero robado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Arturo volvió a hablar, su voz había cambiado. Había perdido la arrogancia y lo que quedaba era un tono peligrosamente tranquilo. ¿Qué documentos, Mateo? Los contratos, los recibos, todo. Todo lo que hiciste con el dinero público, gritó Mateo. Hijo, no entiendes la situación. Las cosas en el mundo de los negocios no son tan simples como parecen. A veces hay que hacer sacrificios para tener éxito. ¿Sacrificios? ¿No son simples?, replicó Mateo, la voz cargada de desprecio. Robaste dinero que era para construir hospitales para enfermos y escuelas para niños. ¿A eso le llamas sacrificio? Hice lo que tenía que hacer para darles una buena vida a ustedes dos, gritó Arturo de vuelta, la máscara de calma finalmente cayendo. Una vida que nunca habrías tenido si yo hubiera seguido siendo un ingeniero honesto y arruinado. Sofía le arrebató el teléfono de la mano a su hijo una vez más, las lágrimas corriendo por su rostro. Una buena vida. ¿A eso le llamas una buena vida? Hacer que tu hijo crea que su madre está muerta. ¿Vivir con miedo de que la verdad salga a la luz? Eso no es vida, Arturo, es una condena. Carmen, sabes muy bien que si te hubieras quedado callada, nada de esto habría pasado, dijo él. Si me hubiera quedado callada, habrías seguido robándole al pueblo para siempre, gritó ella. ¿Y qué?, respondió él con una frialdad que la hizo estremecer. Al menos estaríamos juntos. En ese instante, Sofía se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado, el hombre al que había amado, ya no existía. Estaba hablando con un extraño, un monstruo moldeado por la codicia y el poder. El amor, la familia, todo se había vuelto secundario en su búsqueda de riqueza. Le devolvió el teléfono a Mateo, derrotada. El hijo, sin embargo,
parecía haber encontrado una nueva fuerza en medio del caos. «¿Dónde estás?», preguntó la voz baja y controlada. «¿Por qué quieres saberlo, hijo?», preguntó Arturo con un tono desafiante en su voz. «Porque vamos a resolver esta situación de una vez por todas, cara a cara». Arturo se rió, una risa corta y sin alegría. «¿Estás seguro de eso, Mateo? ¿Estás seguro de que estás preparado para una conversación de hombre a hombre como tú dices?» «Tengo toda la seguridad del mundo», respondió Mateo. La determinación en su voz era inquebrantable. «Entonces hagámoslo así», dijo Arturo. «Mañana, 3 de la tarde, en mi oficina. Tú, yo y algunos amigos míos que nos ayudarán a resolver este pequeño malentendido». El corazón de Mateo se heló. «¿Qué amigos?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Los mismos», dijo Arturo, saboreando cada palabra, «que tu madre tuvo el placer de conocer hace 15 años». Y con esa amenaza velada, la llamada terminó, dejando un silencio pesado y aterrador en el apartamento. El clic del teléfono al colgar resonó en la sala como un disparo. Por un largo momento, nadie se movió. Mateo todavía sostenía el celular, el rostro pálido como la cera. Sofía caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, el pánico estampado en su rostro. «Sabe dónde estamos», murmuraba. Siempre lo supo. La verdad era más cruel de lo que imaginaban. No solo había huido, la habían mantenido en una jaula invisible, siempre bajo la mirada vigilante de Arturo. Mateo arrojó el celular al sofá con fuerza. «15 años, mamá, 15 años. Me hizo llorar en tu tumba, una tumba falsa. Cada aniversario de tu muerte me llevaba a poner flores en una caja vacía». Sofía dejó de caminar y miró a su hijo, el horror apoderándose de sus facciones. «¿Hizo qué?», susurró. «Organizó un funeral completo. Ataúd cerrado, flores, ceremonia en la iglesia. Dijo que habías quedado demasiado desfigurada para un velatorio abierto». Sofía se desplomó en el sofá, llevándose las manos al rostro. «Dios mío, ¿con qué clase de monstruo me casé? Amor, no vas a ir a reunirte con él mañana, ¿verdad?», dijo Valentina, acercándose a Mateo y tocando su hombro. «¿Escuchaste lo que dijo sobre sus amigos? Es una trampa». Pero Mateo parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Había una determinación sombría en sus ojos. «Claro que voy a ir», respondió con voz firme. «Estoy harto de tener miedo. Estoy harto de vivir una mentira. Esta historia se acaba mañana, de una forma u otra». «Mateo, no». Sofía se levantó bruscamente, sujetando los brazos de su hijo. «No conoces a esos hombres. No son simples guardaespaldas. Son criminales. Son capaces de cualquier cosa. Por favor, hijo mío, no vayas». «Entonces, ¿qué sugieres, mamá?», replicó él, el dolor evidente. «¿Que huyamos de nuevo? ¿Que pasemos el resto de nuestras vidas escondiéndonos? No voy a vivir con miedo de mi propio padre». El celular de Mateo sonó una vez más, pero esta vez la pantalla mostró un nombre que conocía bien: Dr. Ricardo Vargas, el abogado de la familia y el mejor amigo de Arturo desde hace más de 20 años. Mateo respiró hondo y contestó, poniendo el altavoz. «Hola, doctor Ricardo». «Mateo, muchacho, ¿cómo estás?». La voz del abogado era tranquila y paternal, como siempre. «Tu padre me pidió que llamara. Imagino que la situación está un poco tensa». «¿Un poco?». Mateo se rió sin humor. «Doctor, ¿usted ya lo sabía? ¿Sabía que mi madre estaba viva todo este tiempo?». Hubo una vacilación al otro lado de la línea. «Mateo, hay ciertas cosas que es mejor dejar en el pasado. Tu padre siempre hizo lo que creía mejor para protegerte». Eso era un sí que confirmaba que el doctor Ricardo, el hombre que le daba consejos de carrera, era cómplice de la mentira más cruel de su vida. «¿Protegerme de qué? ¿De mi propia madre?», preguntó Mateo, incrédulo. «Tu madre tomó algunas decisiones precipitadas hace 15 años, decisiones que podrían haber perjudicado a mucha gente, incluida ella misma.
dijo el abogado con un tono condescendiente. Sofía se acercó al teléfono. Ricardo, soy yo, Sofía. La respiración del abogado se cortó por un segundo. Sofía, después de tanto tiempo. Lo sabías, ¿verdad?, lo acusó ella. ¿Sabías que Arturo me echó de casa con amenazas de muerte? Sofía, las cosas no fueron exactamente así. Estabas alterada, hiciste acusaciones graves, comenzó a decir. ¿Acusaciones graves? Tenía las pruebas. Estabas allí, Ricardo, cuando esos matones vinieron a mi casa. Ayudaste a redactar la mitad de esos contratos fraudulentos. El silencio al otro lado de la línea fue una confesión. La llamada con el abogado fue la confirmación final de que no solo se enfrentaban a un hombre corrupto, sino a todo un sistema construido para protegerse a sí mismo. Esa noche, nadie durmió en el apartamento de Mateo. Sofía revivió los fantasmas de su exilio forzado, mientras Valentina y Mateo planeaban los siguientes pasos, oscilando entre el miedo paralizante y una furia creciente. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No retrocederían. Mateo se puso un traje, no como el arquitecto prometedor, sino como un soldado preparándose para la batalla más importante de su vida. «Voy con ustedes», dijo Valentina, ya vestida, sin dejar lugar a discusión. «De ninguna manera», protestó Mateo. «Es demasiado peligroso. ¿Escuchaste lo que dijeron?» «Exactamente por eso voy», replicó ella, con voz inquebrantable. «Van a necesitar un testigo que no sea de la familia, alguien que pueda contar la historia si las cosas salen mal». Sofía, que observaba el intercambio en silencio, asintió con la cabeza. «Tienes razón, hijo mío. Cuanta más gente sepa la verdad, más difícil será para ellos silenciarnos para siempre». A las 3:45 de la tarde, los tres estaban parados frente al gigantesco edificio de vidrio y acero que albergaba Morales Inasociados. El edificio era un monumento reluciente a la riqueza de Arturo, un rascacielos imponente que perforaba las nubes de la Ciudad de México, construido, como Mateo ahora sabía, con el dinero desviado de hospitales y escuelas. Cada ventana espejada parecía un ojo frío y juzgador, un símbolo del poder que estaban a punto de enfrentar. «Último piso», dijo Mateo, presionando el botón del ascensor con una mano firme que ocultaba el temblor en su interior. La subida silenciosa fue sofocante. Sofía sostenía con fuerza el bolso que contenía las copias de los documentos, su armadura de papel contra el imperio de concreto de su exmarido. «Si algo sale mal», susurró, «corran, ¿entendido? Ya viví 15 años lejos de ti, Mateo. Puedo vivir otros 15 si es necesario para mantenerte a salvo». «Nadie tendrá que vivir lejos de nadie», respondió él, la voz más valiente de lo que se sentía. Las puertas se abrieron directamente a una recepción lujosa, donde una secretaria los saludó con una sonrisa ensayada. «Mateo, qué bueno verte. Tu padre te está esperando en la sala de juntas». «Gracias, Fernanda. Ella es mi madre, Sofía, y mi novia, Valentina». La secretaria, una mujer que trabajaba para Arturo desde hacía años, intentó disimular el shock, pero sus ojos se abrieron de par en par y su boca se entreabrió ligeramente. ¿Su madre? Creí que ella había muerto», completó Sofía con una voz seca y fría. «Eso es lo que todos pensaban». La mujer, pálida, los condujo por un pasillo decorado con fotos enmarcadas de las grandes obras de la constructora, obras que ahora parecían escenas de un crimen. Fernanda abrió la puerta de una sala de juntas colosal. En el centro, una mesa de caoba pulida que podría albergar un banquete. En la cabecera estaba Arturo, impecable en su traje caro. A su lado, el doctor Ricardo Vargas hojeaba unos papeles. Pero lo que captó la atención de Mateo fueron los otros 3 hombres en la sala. 2 eran claramente guardaespaldas, con la misma aura intimidante que Sofía había descrito. El tercero, un hombre mayor de bigote canoso, exudaba una autoridad peligrosa. «Hijo,
Arturo se levantó caminando hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valentina, siempre un placer, y Sofía se detuvo frente a su exesposa. Sigues tan hermosa como el día en que nos dejaste. Yo no te dejé, Arturo. Tú me echaste, respondió ella manteniendo la distancia. El hombre mayor se presentó, interrumpiendo la tensión. Soy el comisario Marcos Silva, de la Policía Civil, un viejo amigo de Arturo. Un comisario. La corrupción era aún más profunda de lo que imaginaban. Mateo permaneció de pie, ignorando la invitación a sentarse. Papá, antes que nada, quiero que admitas, frente a todos aquí, que me mentiste, que inventaste la muerte de mi madre. Arturo suspiró, un gesto teatral de un padre cansado. Mateo, las cosas fueron más complicadas de lo que... Son simples, lo interrumpió Mateo. ¿Mentiste o no mentiste? La pregunta quedó en el aire. Arturo miró al comisario, al abogado y finalmente a su hijo, cuya determinación era inflexible. Sí, cedió. Mentí. El doctor Vargas carraspeó, intentando retomar el control. Ahora que hemos aclarado este melodrama familiar, vayamos a lo que realmente importa. Sofía, sabemos que posees copias de documentos confidenciales de la empresa. ¿Confidenciales?, se rió Valentina. Creo que la palabra que busca es criminales. El comisario Silva se inclinó hacia adelante, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Señorita, le sugiero que elija mejor sus palabras. Las acusaciones falsas pueden acarrearle un proceso por calumnia. ¿Falsas? Sofía abrió su bolso y vació el sobre amarillento sobre la mesa de caoba, esparciendo las copias. Entonces explíquenme estos contratos sobrevalorados. Explíquenme los depósitos en estas cuentas en Panamá. El doctor Vargas examinó los papeles rápidamente. Estos documentos fueron obtenidos ilegalmente. No tienen ningún valor legal. Mateo tomó uno de los contratos. Papá, este de aquí del hospital. 5 millones de pesos por una obra que apenas costó 2 y quedó inacabada. ¿Cómo explica eso? El comisario Silva intervino de nuevo. Muchacho, estás haciendo acusaciones muy serias sin pruebas concretas. Esos papeles podrían haber sido falsificados. La paciencia de Sofía se agotó. ¿Falsificados? Marcos, tú estabas presente en la mitad de esas reuniones. Explotó, señalando con el dedo al comisario. Recibías tu parte del soborno cada mes para asegurarte de que no se abriera ninguna investigación. Yo misma vi los sobres. El rostro del comisario se enrojeció de furia. Cuidado con lo que dices, Sofía. Arturo golpeó la mesa con la mano, el sonido resonando en la sala. Basta, resolvamos esto de una vez por todas. Se volvió hacia Sofía, los ojos fríos como el hielo. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Cuánto para que desaparezcas de nuevo, esta vez para siempre? Quiero que confieses todo, dijo ella, la voz temblando de emoción pero firme. Quiero que asumas la responsabilidad de tus crímenes y que dejes a mi familia en paz. Arturo se rió con desdén. ¿Tu familia? Tú abandonaste a esta familia hace 15 años. El doctor Vargas, viendo una oportunidad, intentó el enfoque más cínico. Seamos prácticos. Sofía, ¿cuánto quieres para olvidar estos documentos y toda esta historia? Di una cifra. Podemos resolver esto ahora mismo. La vil oferta hizo que la sangre de Mateo hirviera. Ella no está chantajeando a nadie, gritó. Entonces, ¿por qué guardar esos papeles durante 15 años? Replicó el abogado. Los guardé como protección, dijo Sofía. Por si Arturo intentaba hacerme daño o dañar a mi hijo como está haciendo ahora. El comisario Silva soltó una risa sarcástica. ¿Y qué piensas hacer? ¿Entregarlos a la Policía Federal? Buena suerte con eso. Conozco personalmente al agente federal responsable de este tipo de investigaciones. Somos grandes amigos. Estoy seguro de que le encantaría archivar tu denuncia por falta de pruebas. La amenaza era clara. Ellos controlaban la ley, la investigación, todo. Estaban acorralados.
El coraje para enfrentar un sistema tan podrido nos inspira a luchar por lo que es correcto, sin importar lo imposible que parezca. Si tú también crees en la fuerza de la verdad, suscríbete al canal y deja tu like para ayudarnos a traer más historias de superación. La sensación de impotencia era abrumadora. Tenían la verdad, las pruebas, pero sus adversarios controlaban el tablero de juego. Valentina sostuvo la mano de Mateo por debajo de la mesa, un gesto de apoyo silencioso. Fue en ese momento que Arturo, viendo la desesperación en sus ojos, decidió dar el golpe final. Caminó lentamente hacia un mueble bar, se sirvió un whisky y se giró para enfrentarlos. Ustedes se creen los héroes de esta historia, ¿verdad? Los buenos luchando contra el villano. Tomó un sorbo de la bebida, saboreando el momento. Creen que actué solo, que construí todo esto solo con la ayuda de un abogado y un comisario de policía. Se rió, un sonido hueco y aterrador. Arturo caminó hacia la mesa y arrojó otro sobre encima de los documentos de Sofía. Abre, hijo, mira quiénes son mis verdaderos amigos. Con manos temblorosas, Mateo abrió el sobre. Dentro no había contratos, sino fotografías, docenas de ellas. Arturo en cenas, en yates, en eventos de gala, junto a alcaldes, diputados, senadores, secretarios de Estado, rostros conocidos de los periódicos, hombres que gobernaban el país. Todos ellos, dijo Arturo, la voz baja y letal, recibieron sus comisiones. Todos ellos firmaron los contratos sabiendo que eran fraudulentos. Si yo caigo, Mateo, no caigo solo. Me llevo a la mitad de la clase política de este país conmigo y a la gente importante, hijo mío, no le gusta caer.